Mi nombre es Emanuel Chavarría, formo parte de la organización EMAV, que significa Estudiantes de Medicina Activos por la Vida, que somos una organización universitaria que fue creada en agosto del 2018, en el que compartimos que defendemos la vida desde el momento de la concepción y durante todas sus etapas. Perfecto. Nuestra organización da charlas sobre aborto, educación sexual y cómo cuidar la vida. Hacemos intervenciones sociales también en la universidad, que somos de la Universidad del Comahue, y trabajamos con médicos y profesionales que nos guían, además de otras personas que también nos apoyan. Tenemos nuestro Instagram, que si quieren nos pueden seguir en MAV91, también tenemos Twitter y Facebook. Si quieren saber más, los invitamos a seguirnos, y que no es necesario ser estudiante de medicina, pueden escribirnos para comunicarse con nosotros. Queremos agradecer como grupo al doctor Maciel, que siempre ha sido una guía para nosotros, nos ha dicho desde el primer momento cómo tenemos que hacer, nos ha dado muchos consejos, nos ha acompañado en muchas de las actividades que hemos realizado, así que como grupo, primeramente queremos agradecerle, doctor Maciel, y a las personas que están ahí en el vivo, también vamos a estar atentos para que si alguien tiene alguna pregunta, la puede hacer para que el doctor pueda contestar. Desde ya te quiero agradecer a vos. Para mí es muy importante que la juventud se active, se mueva, sobre todo en una universidad netamente progresista, progre mejor dicho, Exacto. como es la Universidad Nacional del Comahue, que está en el norte de la Patagonia, y una facultad de medicina que no es fácil, porque es una facultad que tiene una cátedra de aborto, y tengo entendido que a ustedes los presionaban mucho en los exámenes finales. Me contaban Sí, experiencias que cuando iban a rendir los finales, el docente les ponía en la mesa el pañuelo verde como diciendo, querido, querida, estas son las normas en esta facultad. Y yo vengo de la Facultad de exactamente. Medicina de la Universidad Nacional de Tucumán, que es una facultad de medicina netamente provida. A todos nos daban una copia del juramento hipocrático, juramento que el anterior ministro de Salud, Adolfo Rubinstein, no se acordaba. Y no, si vos hablas con el decano de esa facultad, te dice, acá la única postura es la postura provida. Yo permito que haya gente a favor del aborto, en contra del aborto, pero la postura de la facultad es esta, y hubo hasta una declaración formal. Así que bueno, lo lamento por ustedes, y creo que es muy importante que haya un grupo de estudiantes activos. Sería bueno que los docentes acompañen, y como primer Sí, comentario les diría que sería importante también que en política universitaria se unan con los docentes, formen un grupo común con docentes, egresados y hasta no docentes, que sean pro vida, preséntense a los cargos para ocupar el consejo directivo de la facultad, y de esa manera tratar de frenar un poco el avance pro aborto de una facultad de medicina, porque donde se cuecen habas, donde se corta el queso, es ahí. Entonces hay que empezar a ocupar los puestos de exactamente. poder. Era una de las cosas a futuros que estamos trabajando en el grupo, Perfecto. porque así solo estamos pensando de que tenemos que empezar a pisar fuerte, y una de las cosas es de la mano de empezar a pisar de lo que podemos hacer nosotros como estudiantes. Totalmente, de una. Ni lo duden, Ah, acá no hay que tener miedo. no, no, Acá ustedes están en una facultad que se supone que hay que defender y cuidar la vida. No, no hay que aflojar, porque los otros no tienen miedo, están del lado contrario a la moral. Opinión personal mía, y me hago cargo de lo que digo. que el doctor nos responda quién es Jorge Maciel. Bueno, Jorge Maciel es Ah, qué bueno. un médico más, un médico tocoginecólogo más, como cualquier médico, como cualquier profesional, como cualquier ciudadano. Un tipo que en su momento en el colegio, en la facultad, no militó en política, no tuve ningún tipo de militancia, pero que ante el avance del abortismo me activé, como nos activamos mucho en Argentina, y decidí hacer algo. Me di cuenta que no podía quedarme en mi casa callado, quieto, porque eso implicaba darle espacio a los aborteros.
Empecé a Bien, hacer posteo en redes sociales, en Facebook. Se contactaron conmigo personas pro vida de Chipoleti, Río Negro. Les comento, por ahí alguno no sabe dónde vivo. Yo soy tucumano, pero vivo en Chipoleti, Río Negro. Empezamos a organizar reuniones, algunas marchas, dentro de lo que es Unidad Provida Chipoleti. Empecé a hacer cada vez más posteos, subí algunos comentarios sobre casos que por ahí sensibilizaron mucho a la sociedad, como fueron los casos de las niñas embarazadas producto de abuso en Jujuy y en Tucumán. Eso por ahí me dio un poco más de difusión, generó bastante polémica. Y bueno, seguí haciendo post en Twitter, que es donde tengo más seguidores. Me invitaron a dar algunas charlas en la Universidad Nacional de La Pampa, la Universidad Nacional de Tucumán, en algunos colegios, acá en Río Negro, en Roca. Y bueno, me fue conociendo la gente, como me dicen el Walter White, el Heisenberg Provida, y estoy en esto. Soy un ciudadano más como cualquier otro. Técnicamente no soy mejor al común denominador de mis colegas, simplemente jugármela por una causa que considero noble, y creo que cuando uno considera que hay una causa noble se la tiene que jugar a matar o morir, es así, no es ni más ni menos que exactamente. eso. Por eso que quiero que animar a todos, sobre todo los estudiantes, ustedes que son jóvenes, que son el motor de la sociedad, a militar en la facultad, militar en la calle, militar en agrupaciones, formar asociaciones civiles inclusive, para que cuenten con una personería jurídica que les dé un aval en cada acción que hagan. Y como dice Agustín Laje, tampoco exponerse a que los claven los docentes, primero hay que recibirse, pero lo que ustedes hacen es importante, se reúnen con compañeros que piensan como ustedes, ayudan económicamente a gente humilde, realizan charlas de capacitación, ustedes mismos se capacitan, y así se avanza, así se cambia la Exacto. sociedad, con gente que se mueve. No nos olvidemos que hubo un hombre que derrotó al imperio británico, al mayor imperio con armamentísticamente y sin usar una sola bala. Fue Mahatma Gandhi, y logró la independencia de lo que hoy son Pakistán y la India. Así que una sola persona sí puede generar un cambio, simplemente hacer eso. O sea que su lucha, digamos, pro vida empezó con publicando imágenes en el Twitter, que lo puede hacer cualquiera. Exactamente, publicando comentarios en Exactamente. Facebook, subiendo videos sobre mis conocimientos como médico ginecobstetra, explicando qué es el aborto, en qué consiste un aborto, porque muchas veces la gente opina de esto sin saber de qué se trata. Te hablan de un aborto de 25 semanas, cuando a las 25 semanas no hay aborto que sea posible, ya es un nacimiento, será por parto, por cesárea, pero un nacimiento. La gente no conoce en qué consiste el procedimiento. Yo creo que si alguien viera un video de un aborto le daría repugnancia. Es más, cuando yo cuento, ni siquiera muestro imágenes, cuando yo cuento cómo se hace un aborto, automáticamente la gente en el auditorio queda quieta, queda inmóvil. Y hasta me pasó en una charla en Tucumán donde había un grupo feminista radical que quería romper todo. Tuve que dar la charla inclusive con gendarmería, literal, estaba gendarmería presente. Y luego de la charla, cuando mostré cómo era un feto a las 8 semanas, a las 6 semanas, comenté cómo se hacía un aborto, cuál era la estadística, una de esas feministas se acercó y me felicitó por la charla, me pidió disculpas, me dijo que bueno, que en realidad ella estaba a favor del aborto son los casos de violaciones menores de edad, que bueno, no, que no está bien que me agredan, porque inclusive yo subí capturas de pantalla de las agresiones a las que había sido víctima a través de las redes sociales, y, y bueno, ahí me di cuenta que charlando la gente se entiende, que por ahí lo que nosotros tenemos que hacer es mostrar la verdad de una manera clara, precisa, que le llegue a la gente. Nada más Bien. que eso. O sea que siempre mantuvo esta postura sobre el tema del aborto, siempre. Exactamente. A mí lo que yo ya en cuarto año de la secundaria había decidido ser médico ginecobstetra. ¿Por qué? Como ginecólogo, para poder asistir y ayudar a la mujer, porque el ginecólogo es el que ayuda a la mujer, controla a la mujer, se encarga de la prevención
del cáncer ginecomamario, prolapso, sexualidad, pero por otro lado porque la idea de traer vida al mundo me gustaba. Hasta el día de hoy no hay nada dentro de mi práctica profesional que me brinde más satisfacción que atender el nacimiento de un ser humano. Y si es mediante parto, que es lo más natural, lo que sucede cuando todo marcha bien, lógicamente, más satisfacción. No me molesta que me llamen a las 4 de la mañana para atender un parto, me encanta. Y no veo otra forma de ejercer la ginecología y la obstetricia si no es velar por la salud de la mujer y por la salud de esa criatura indefensa, inocente que gesta. Entonces, para mí, Bien. ser provide es ser médico ginecobstetra. Yo entiendo que hay muchos colegas de mi misma especialidad que no están eh, en el mismo camino mío, no piensan como yo. Bueno, esa es mi idea, ese es mi pensamiento. Para mí no se puede tener esta especialidad sin ser provida, el lamento que ofenda a quien le ofenda. Honestamente me resbala, es lo que pienso yo. Y claro, sí. Bueno, doctor, una pregunta queríamos hacerle sobre, usted es el autor del libro Crítica Moral a la Sociedad. Acá lo tengo. ¿Podría decirnos, a ver, que lo ponga en pantalla? Creo que sale Bien. invertida la imagen, pero bueno, esa es la idea. Sí, sí, pero bueno, para los que no sepan, se llama Crítica Moral a la Sociedad. Si podría decirnos de qué se trata, un resumen o una introducción de lo que nos podemos llegar a encontrar en el libro. Y si puede también decirnos qué lo motivó a escribirlo, Sí. qué lo motivó a tener que plasmar todas sus ideas en un libro. Bien, el libro en realidad no es un libro sobre militancia pro vida ni sobre el aborto, es un ensayo muy sencillo. Inclusive el libro tiene poco más de 100 páginas, 114, 110 páginas, donde yo muestro cómo la moral es fundamental en la sociedad, tanto en lo que es la realidad del individuo, de la familia, de la sociedad, como también la realidad dentro del Estado en los tres poderes, legislativo, ejecutivo y judicial, sin entrar en cuestiones técnicas del derecho, porque no soy abogado, tampoco soy filósofo ni sociólogo, porque considero que la falta de moral, la carencia de moral, es lo que lleva a los problemas que hay en la sociedad, problemas de índole económico, problemas vinculados a la delincuencia, a la violencia, a la corrupción de los políticos. Básicamente, la carencia de nosotros, en particular, es no obedecer a la ley moral que hay en la razón y que es la que nos permite tener una voluntad libre. ¿Una voluntad libre de qué? Una voluntad libre de las inclinaciones naturales, de las apetencias propias que tenemos como seres animales. No dejarnos llevar de una manera extrema por los instintos, mantener ese raciocinio que nos diferencia del resto de los animales, como mamíferos que somos, y comportarnos como seres coherentes, respetar al prójimo, respetarnos a nosotros mismos y tener principios y valores que nos guíen a lo largo de nuestra vida. Y eso surge como Bien, un interés que yo tuve de hace tiempo de manifestar de manera escrita mis pensamientos, mi visión sobre la sociedad, una visión mala de cualquier persona, no me considero para nada dueño de la verdad, y a raíz de que a mí me gustó mucho la filosofía, me gusta, y de quien más leí fue de Immanuel Kant, y él en uno de sus libros, Crítica de la razón práctica, habla justamente sobre la moral. Él tiene tres libros fundamentales: Crítica a la razón pura, que explica cómo la razón puede llegar a conocer cosas; Crítica a la razón práctica, que habla cómo actúa la moral; y Crítica de juicio, básicamente los análisis, los juicios estéticos, los juicios intelectuales, distintos tipos de juicios que elabora la razón humana. Obviamente, un licenciado en filosofía me va a decir, che, flaco, pero esto es muy sencillo. Bueno, sí, está bien, es una visión simple, un ensayo muy, muy básico. Por eso ahora estoy estudiando filosofía y bueno, viendo a ver cómo avanzo, porque el tiempo es tirano y son muchas materias. Pero bueno, ¿qué bien. hace aunque mano sea lento? Y también veía que uno de los que se había conectado al vivo era el Pablo Muñoz Iturrieta,
Creo que Ah, había bueno, mandado una manito así. un saludo Sí. para Pablo, me Y voy a, entrevistó, gran persona, gran persona. sí, sí. Y justamente quería llegar a que había visto una entrevista suya con él que había tenido, y en un momento en el que usted habla de su libro, habla de las diferencias morales entre diferentes países, y en un momento usted hace como una comparación, pero a modo de ejemplo nomás, Sí, en la entrevista, entre Argentina, por ejemplo, y otros países muy diferentes como, y ahí usted ejemplificó, Suecia o Dinamarca, países sí. serios. Ahora quería eh, hacer esta pregunta. ¿Estamos muy lejos de ese tipo de países? ¿Cuál es el trasfondo de esta diferencia? Y si es muy profundo el cambio que se requiere, ¿es un cambio moral? ¿Es un cambio de principios, de valores que va de fondo? ¿O cuál es el tipo de diferencia en el que tenemos nosotros de un país serio? Bien, antes que nada, hay que ver lo que es la organización social, la organización política de estos países, porque así como tienen cosas mejores que nosotros, tienen cosas peores. De pronto Canadá es un país más ordenado, pero es un país que está totalmente contaminado por la ideología de género y de eso Pablo Muñoz Iturrieta dio cátedra hasta el hartazgo. Suecia, por ejemplo, es un país que tiene un excelente sistema de salud, recicla el 99% de la basura, tiene legisladores nacionales que son sumamente humildes, ordenados, honestos, inclusive vos ves que no tienen ni por asomo los gastos desmedidos de acá, pero por ejemplo, Suecia, junto con Finlandia, que es un país a quien se alaba mucho porque tiene un muy buen sistema de salud y educación pública, y con Islandia, obligan a que los ginecólogos sean pro aborto. No puedes ejercer la ginecología si no haces aborto. O sea, no hay objeción de conciencia. Entonces, así como tienen sus cosas buenas, también tienen sus cosas malas. A lo que yo voy, que hay países que son civilizados, que tienen un sistema estricto de normas y donde nadie puede sacar los pies del plato. Si vos te pasas un semáforo en rojo, automáticamente te sale al lado un oficial y te pone una multa, no se discute. Si vos participas de una marcha violenta y la fuerza pública puede ejercer cierto tipo de acción hacia vos y te reprimen, no hay discusión. A un gobernante corrupto a quien se descubre va en cana. O sea, es una realidad totalmente distinta a la de Argentina. ¿Y eso por qué? Por lo menos, en base a mi punto de vista, porque se dieron cuenta que si no hay un sistema estricto de normas, donde se pongan límites a, a las, no a las libertades, sino yo diría libertinaje, la sociedad es imposible, se cae en el caos. Para el orden se tiene que respetar los derechos del prójimo. No hay orden si no se respetan los derechos del prójimo. No puede ser que para que yo sea feliz tengo que pisarle la cabeza al vecino. Tiene que haber algún tipo de límite y eso no es perder la libertad. Yo no pierdo la libertad porque me pongan un semáforo en rojo y me hagan una multa. No es así. Yo no pierdo la libertad porque si le robo algo al vecino voy en cana. No es perder la libertad. Es simplemente lo que evita que el fuerte someta al débil y el rico someta al pobre. Entonces son países que tienen un sistema estricto de normas y establecieron un contrato social serio, donde cada uno cede un poco en pos de un bienestar en común, porque lo que le pasa a cualquier individuo de la sociedad donde uno vive, a la larga o a la corta repercute sobre uno. Entonces vos te vas a ir a un país como Claro. Alemania y vas a notar que no hay basura en el piso, la gente no tira el papel en la calle, se cumple el horario de ingreso y de salida del trabajo, y al que no sirve en el trabajo, afuera, se lo raja, sea empleo estatal, sea empleo público, ahí no tenés toda la cuestión de que si los gremios, que si las organizaciones de, entre comillas, derechos humanos, no se jode, o sea, se labura en serio. Y eso tiene que ver lógicamente Claro. con su historia, con la idiosincrasia de esos pueblos, pero también tiene que ver con que hay una corrección y eso parte de la moral. Entonces yo en mi libro inclusive digo que la familia es la primera sociedad con la que un individuo entra en contacto, pero luego pasa a la sociedad en general y esa sociedad puede
fortalecer o debilitar los principios morales que adquirió en su familia. Y eso uno lo puede ver de una manera muy sencilla, cuando va un argentino con la viveza criolla en Alemania y ya no te tira el papelito en la calle, ya no te pasa el semáforo en rojo. ¿Pero por qué? Porque sabe que en Alemania te bajan la caña. Si te hace el pícaro, te bajan la caña. Entonces, en cierta manera, ese sistema de normas cumple con una función educativa, correctiva, para encauzarte en un camino moralmente correcto. O sea, la sociedad también puede educar o deseducar, si vale el término, a una persona. O sea, te puede moralizar o te puede corrompir. Es así. Claro, eso es algo de lo Entonces, que usted trata en su libro también. exactamente, yo hablo del rol también de la sociedad en cuanto a su función de fortalecer o debilitar los principios morales que una persona adquiere, pero desde ya aclaro que el lugar, el ámbito donde más se educa una persona, donde más se forma es en la familia, y es en la familia donde se deben inculcar estos principios y valores morales, o sea, esta obediencia a la ley moral de la razón, de la cual tanto habló Immanuel Kant en su libro Crítica a la razón práctica. Por eso que cualquier plan de gobierno, no importa si es un plan que tenga que ver con economía, salud, seguridad o la educación de las escuelas, si no trabaja a nivel del ámbito sociocultural de cada familia de la República Argentina, no va a servir. A ver, vos podés tener un programa de gobierno muy bueno, y podrías tener, que no lo tenemos, docentes bien pagos, con contenido educativo de nivel, las escuelas puestas a todo trapo. Pero si un chico llega a la casa, el padre lo viola, la madre no se hace cargo, hay droga, está rodeado de narcotraficantes donde vive, no tiene cloaca, no tiene calefacción, no tiene un techo, vive en una casilla, en una villa miseria, y es muy difícil que se ponga a estudiar, por muy bueno que sea el contenido didáctico que le dan en su escuela, por muy bien paga que esté su maestra, y por muy buenas Bien, intenciones que tenga el sistema de educación en educarlo. De la misma manera que vos podés tener un programa de gobierno de salud espectacular para la prevención de una infección, con vacunas, capacitación, publicidad, todo. Pero si la gente de pronto tiene conductas de riesgo, no te hace caso, no se cuida, no consulta y no sirve de nada. Entonces, todo plan de gobierno, más allá de cuestiones técnicas de las cuales se harán cargo los especialistas, los conocedores, no va a funcionar si no va de la mano de la educación de la gente en cuanto a principios y valores morales, si no se trabaja en el ámbito sociocultural en cada familia. Y hago la aclaración, exactamente. cuando hablo de educar no hablo de adoctrinar, no estoy diciendo meter idea en la cabeza de la gente y obligar a que piense como piensa el gobierno, sino enseñarle a la gente a vivir, a tener reglas de vida y a desarrollar un pensamiento crítico. Y eso es lo que pasa, acá hay una crisis moral importantísima, un déficit sociocultural importantísimo en la sociedad, y por eso que vemos que pasan los años, cada vez se gasta más plata en planes sociales y la pobreza no disminuye. Es muy simple. Bien, muchas gracias, doctor. Otra de las cosas que queríamos preguntarle, ya que usted es un gran referente del movimiento Provida, Oh, bueno, gracias. ¿qué es qué es el movimiento Provida en sí y cuáles son sus bases? Y con respecto al aborto, ¿cuáles son las consecuencias sobre la sociedad que el abortismo puede presentar? Bien, el movimiento Pro Vida se inició allá por Estados Unidos, si mal no recuerdo, en la década del 70 con el caso Roe versus Wade, donde la Corte Suprema falló a favor de una mujer que solicitaba el aborto porque alegaba haber sido violada. Después se supo que esa violación nunca existió, ella mintió y había sido coaccionada por dos abogadas jóvenes que querían ganar fama, y hoy por hoy esa mujer es militante pro vida. Y también hubo otro caso que no me acuerdo el nombre. Roe es un nombre falso porque la identidad se protege. O sea que fue un fallo de la Corte Suprema basado en una mentira, y a partir de ahí la Corte Suprema dio acceso al aborto, pero es un sistema legal distinto a la de Argentina, porque hay un fallo
judicial sienta jurisprudencia de tal manera que puede modificar la ley. En Argentina no es así. La Corte Suprema en Argentina se tiene que ajustar al marco legal de la Constitución y de las leyes que votaron en su momento los diputados y senadores. Un juez no puede cambiar la legislación. En Estados Unidos sí. Acá en Argentina el movimiento Pro Vida se inició ya en su momento, a comienzos de los 80, cuando se votó la ley de divorcio, pero tomó más fuerza a partir del tratamiento del proyecto de legalización del aborto en el 2018 y sobre todo cuando tuvo la media sanción a favor en diputado. Eso hizo que de pronto la gente reaccionara, grupos religiosos, grupos conservadores y también gente que no es religiosa. Yo para el caso soy agnóstico y no me considero conservador, se empezó a movilizar. Y ahí hay algo que hay que saber. El socialismo, el progresismo, podríamos decir que se inicia con Karl Marx, con el Manifiesto del Partido Comunista, que es un libro que se escribió en el 1880. Y a partir de ahí hubo muchísimos teóricos, muchísimos intelectuales de izquierda, algunos conocidos a nivel mundial, otros más a nivel local, pero muchísimos teóricos y se escribió mucho. O sea, es un movimiento que lleva mucho más tiempo que el nuestro, mucha más maduración. Por eso que nosotros vemos que el socialismo está metido en las escuelas, está metido en las facultades, hay tantos libros, está metido en el Estado. Nosotros vemos funcionarios progresistas. El movimiento Pro Vida no. Quieras o no, es un movimiento más nuevo, con menos maduración, y eso lleva a que por ahí nosotros hoy por hoy estemos desorganizados como movimiento. Pero ese es más o menos el origen del movimiento Pro Vida. El movimiento Pro Vida es un movimiento social que se basa en la defensa de la vida desde su inicio con la concepción, más precisamente con la fecundación, y hasta su finalización natural, o sea, defiende la vida del embrión y feto, que es el ser humano en sus etapas iniciales, el niño por nacer, defiende a la mujer embarazada en situación de vulnerabilidad, defiende la familia, defiende a las personas en situación de riesgo, ya sea personas con problemas socioeconómicos, falta de vivienda, falta de acceso a la salud, a la educación, también movimientos pro vida que se hacen cargo de adicciones, de capacitación laboral, movimientos que algunas veces pueden ser de índole religiosa y otros no. Pero no es solo hacer que las personas nazcan, sino el movimiento pro vida también consiste en darle dignidad a la vida de esas personas. Y no tiene una entidad exclusivamente religiosa, porque hay personas de distintos credos, no tiene una entidad política, porque hay gente de distintos partidos políticos, no tiene una etnia, y hasta inclusive con estilos de vida y estilos de vida muy distintos, hasta inclusive en el ámbito de la sexualidad. Entonces el movimiento pro vida es eso, ese es su origen, esa es su característica. Y bueno, nada, es un movimiento que tiene que madurar y corregir una serie de errores que yo considero que tiene, que es lo que lleva a que por ahí no veamos que se consiguen cierto tipo de resultados. Bien. Hay una frase muy, muy famosa que se puede ver en el Facebook, en Instagram, pero que es muy utilizada por las personas, que es, y cito, lo único que necesita el mal para triunfar en el mundo es que los buenos no hagan nada. Y lo que se ve mucho en este tiempo es que las personas pro vida son un poco pasivas y muchas personas hasta tienen miedo. Lo vemos en los medios de comunicación, desde periodistas, en el que parece como que le bajaran línea y no pudieran opinar, hasta el vecino que uno se encuentra en el kiosco, hasta son pasivos y hasta tienen miedo de poder mostrar lo que piensan. ¿Qué se puede hacer al respecto de eso? No tener miedo. No se puede tener miedo cuando uno está del lado de la verdad y de la moral. No se puede tener miedo. Sócrates consideraba que un hombre, aún frente a la muerte, no puede ceder y tiene que seguir la moral y cumplir con el deber, aún frente a la muerte. Uno debe respetar la moral hasta el último suspiro, hasta el último latido de su corazón, no tiene que ceder. Somos imperfectos, podemos equivocarnos, corregiremos nuestras acciones, levantaremos cabeza, nos pararemos y seguiremos caminando. Pero justamente uno de esos errores es que el movimiento pro vida tiene mucha gente que es pasiva, escribe mucho en Twitter, en redes sociales, pero a la hora de los bifes
terminan siendo las mismas personas. Terminan siendo pocas las personas que organizan las marchas, terminan siendo pocos los referentes políticos verdaderamente pro vida, termina habiendo poca gente que se juegue. A mí me da lástima que no haya más profesionales que suban video a YouTube y digan de qué se trata el aborto, qué interés hay por detrás de esto. Pero a pesar de que la inmensa mayoría de mis colegas están en contra del aborto, no veo que suban videos en YouTube, no veo que participen en las marchas activamente, no veo que integren asociaciones pro vida. Ojo, no es que no haya médicos pro vida, vos tienes médicos por la vida de Argentina, de Latinoamérica, tienes la agrupación anestesiólogos por la vida, tienes grupos de médicos y estudiantes de medicina pro vida en distintas provincias del país. No digo que no existan, es más, una de las charlas que di en Tucumán, la de la Facultad de Medicina, la organizaron estudiantes y docentes pro vida. Y estuve con médicos y abogados pro vida en Tucumán. Pero son pocos, son pocos. No puede ser que haya alguien que esté en contra del aborto y no milite, que no salga a la calle, que no se la juegue. Hay que pensar como provida, hay que vivir como provida, hay que actuar como provida, pero actuar como provida en el seno de nuestro hogar, educando a nuestros hijos, en el trabajo, en la calle, y hay que votar como provida. No se entiende que haya tan pocos diputados y senadores provida. Parece que a la hora de votar nos interesa si son K, M, no, hay que ser provida en cada ámbito de la vida, y eso significa militar. ¿Por qué? Porque los progres, los abortistas, son minoría, pero se mueven, hacen ruido, no tienen miedo. Vimos las marchas ultrafeministas cómo rompen todo, defecan y orinan en la calle, atacan templos religiosos, inclusive cuando se forman escudos humanos en los templos religiosos, atacan a los hombres, a los chicos que están protegiéndolos. No tienen miedo de hacer abortos clandestinos con pastillas, como son los famosos grupos de las mal llamadas socorristas. No sé por qué les llaman socorristas si acá no hay ningún incendio, ninguna inundación. Y ellos se mueven, ellos no tienen miedo, se meten en la facultad, se metieron en tu facultad, se meten en los partidos políticos, se meten en el Estado, se meten en los medios de comunicación, escriben y escriben libros, son los que te pasan los folletos, ponen publicidad en todos lados, inclusive en la ciudad de Neuquén, un grupo de socorristas, de abortistas, empapeló la ciudad de Neuquén promoviendo el aborto. Entonces, si no nos damos cuenta que van por todo, que se meten con la educación de los niños en las escuelas, de los jóvenes, en los secundarios, en las facultades, que son quienes manejan muchas veces el dinero de nuestros impuestos, y nos seguimos quedando quietos en nuestra casa, vamos a perder todo lo que se conoce por sociedad y vamos a terminar viviendo como ellos quieren, como que hoy por hoy existen entidades estatales que regulan el pensamiento, y todo lo que no es progresista, todo lo que no es pro aborto, pro ideología de género, lo censuran. Pero eso es debido a que nos quedamos quietos, dejamos que ellos avancen y que ocupen lugares estratégicos, porque no son estúpidos, saben dónde ponerse, saben que tienen que ocupar lugares de poder a partir de los cuales bajen línea, voten leyes, normas, establezcan los benditos protocolos, decidan cómo se usa el dinero. Entonces hay que salir a la calle y hay que jugársela. Y desde nuestro lado, como militantes pro vida, ¿qué herramientas se pueden usar? ¿Cómo se milita por la vida? ¿Qué cosas se pueden hacer? También para darle un empujón, digamos, por así decirlo, a esa persona que está en su casa, que, como decía recién un comentario, cuida su huertita y tiene esa casi que indiferencia, tiene una opinión, pero la indiferencia está latente, está ahí. ¿Cómo hacemos nosotros para militar por las dos vidas y qué cosas se pueden hacer para que la gente salga? Porque estaba viendo justamente el otro día que alguien compartía que, por ejemplo, hicieron un censo a las personas y la gran mayoría de los argentinos tienen una religión adoptada. Y no hay ninguna religión que sea pro aborto. Si bien dentro de los grupos cristianos hay personas que son pro aborto, pero es una minoría muy baja, entonces se cae por decantación
de que la mayoría del pueblo argentino es pro vida, Exacto. según estadísticas oficiales y de todo tipo. ¿Qué se puede hacer para frenar este avallazamiento que recibimos de tanto de los medios de comunicación como en los Sí, lugares de, no sé, la gente donde trabaja o nosotros donde estudiamos? bien. ¿Qué se puede hacer? Para empezar, tal como dijiste, la mayoría del pueblo argentino es pro vida. Cuando se trató el proyecto de aborto en el Senado en el 2018, entre el 72 y 75% de los que participaron en esa encuesta, que era pública y oficial, votó en contra del aborto. Eso se lo aclaro a la gente, no es dato menor. ¿Qué se puede hacer como militancia? Lo primero y principal, hay que generar militancia. Hay que lograr que la gente sea militante, que la gente salga a la calle, participe en las marchas, participe en las charlas. ¿Cómo se hace eso? Educando a la gente, explicando en qué consiste el movimiento Provida, cuáles son sus bases, qué beneficio trae para la vida del individuo, de la familia, qué cambios positivos genera para la sociedad el movimiento Provida, cuáles son los riesgos del abortismo, del progresismo para la sociedad, y eso transmitirlo de una manera clara y precisa que le llegue a la gente. Vos fíjate cómo en esa charla una feminista radical se acercó para decirme que le había gustado la charla que yo di. No es poca cosa. Entonces, yo creo que una de las formas es hacer charlas, conferencias, brindando este tipo de información para educar a la gente y mostrarle, mira, esto es lo que le va a pasar a tu hijo si le dan ideología de género, y mostrar en qué consisten las clases que dan en las escuelas basadas en ideología de género. Mostrar, por ejemplo, cuál es el programa de la Cátedra de Aborto Libre y qué tipo de libros utilizan, que son libros feministas. ¿Por qué el embrión y el feto es una vida humana? Y mostrarles fotos de embriones y fetos. Yo tengo fotos de fetos de 8 semanas y son literalmente bebés en miniatura. Vos hablas de aborto, bueno, explícale a una persona en qué consiste el aborto, cómo se destruye un feto con instrumental metálico durante un aborto. Comentarle cuáles son los síntomas y las complicaciones que puede pasar con el famoso aborto con pastilla, con misoprostol, para que dejen de creer que es una pastillita mágica, por ejemplo. Entonces, dar información precisa para que a la gente le llegue, la entienda y le impacte, pero para que llegue al corazón, no solo al cerebro a través de conocimientos y conceptos, sino a través del corazón, porque si vos no llegas al corazón de alguien, no vas a generar empatía hacia una causa, hacia una cuestión, y vos necesitas que la gente entienda de una vez por todas que es una causa por la que hay que jugarse porque está en riesgo la misma sociedad, la misma nación, los principios y los valores sobre los que se fundó la República Argentina. O sea, dejemos de joder. Eso es algo básico. Esas charlas se tienen que hacer y siempre vas a encontrar gente dispuesta a darla en tu provincia, en tu ciudad y hasta inclusive por ahí algunos militantes más conocidos que vos los puedes invitar para dar charlas. Yo inclusive cuando a mí me invitan a dar una charla las doy gratis. No cobro honorarios por dar charlas, así me inviten a Jujuy, a La Quiaca, me inviten a Ushuaia o me inviten a Dinamarca, yo voy, o sea, si a mí me cubren los gastos, yo voy, porque me parece que es algo por lo que hay que jugársela, entonces ese tipo de charlas para instruir es fundamental, hay que educarse. También charlas de aspectos técnicos, cuáles son las bases médicas de la defensa de la vida, bases legales, bioéticas, filosóficas, pero en primer lugar, concientizar a la gente, y para eso son las charlas y las conferencias. Por otro lado, participar en las marchas, ir a las marchas para generar un impacto visual y que la clase política gobernante entienda qué es lo que la gente quiere y dejen de joder con leyes pedorras como la ley de aborto o todas las que están cargadas de ideología de género. Así que a las marchas hay que ir. En tercer lugar, entender que la pata política no queda fuera de lo que es la militancia pro vida y hay que votar en primer lugar diputados y senadores pro vida para evitar que este tipo de leyes nefastas salgan. Que sean leyes que defiendan la vida las que salgan, que sean leyes que defiendan a las mujeres en situación de vulnerabilidad las que salgan, que se mejoren las condiciones de vida, se curan las necesidades básicas y también obviamente legisladores provinciales que tengan este tipo de pensamiento, sobre todo lo que es la parte del poder legislativo y tratar de votar también candidatos que sean pro vida, si no es militar Si no, no sirve de al nada. vicio, no nos sirve de nada. Entonces, educación para concientizar, educación técnica para informarse, participación en marchas y una actividad política pro vida. Si se pueden formar partidos políticos pro vida, mejor. Y si no,
votar lo más pro vida que haya dentro de la oferta que te brinde cada partido. Otra cosa más que es Sí, muy importante, dejar de lado las subjetividades, no mezclar la cuestión pro vida con otras cuestiones que son ajenas a lo propiamente pro vida, porque nos vamos a dar cuenta que dentro del movimiento hay gente que piensa distinto, que vive distinto, y meter esas cositas puede generar confrontaciones, rispideces, peleas que no vienen al caso. Entonces, dejar de lado las diferencias políticas, las diferencias ideológicas, las diferencias religiosas, las diferencias privadas, y generar un movimiento que cohesione mucha gente y no que expulse. Porque si nosotros nos damos cuenta dentro de lo que es el neomarxismo cultural de la actualidad, ellos toman todo, toman los movimientos gremiales, toman los movimientos feministas, ecologistas, indigenistas, toman hasta los veganos, toman los movimientos LGBT, y ellos van sumando gente y nosotros vamos expulsando. No, no, todo aquel que sea pro vida, que defienda la vida, que venga. De última, cada uno trabajará por su lado, ejercerá su militancia pro vida como le parece más adecuada, pero que cada uno dentro de los movimientos pro vida tenga su lugar de trabajo, su lugar de acción. Hasta se pueden formar comisiones. Y yendo a eso, que esos grupos pro vida se constituyan como asociaciones civiles para que tengan personería jurídica y peso legal a la hora de hacer acciones pro vida o antiaborto. Y desde ya, como último consejo, acá nadie es dueño del movimiento pro vida, acá nadie es papá mono, todos somos soldados. Entonces yo vi mucha gente que se la creía, se considera que está por encima del resto, que estando a cargo de algunas agrupaciones pro vida quería obligar a que todos los que estaban en esas agrupaciones hagan lo que esas personas querían, tenía un pensamiento único y el que no se ajustaba a ese pensamiento único no tiene que... Eso no va más. Nadie es dueño del movimiento pro vida, no hay un providómetro. Yo soy más pro vida que vos, yo soy más importante que vos. Acá cada uno tiene un lugar en el movimiento pro vida en base a sus conocimientos, en base a sus aptitudes. A algunos les interesa más dar charla, a otros les interesa más participar en marcha, a otros les gusta exponerse, a otros prefieren trabajar más en el anonimato. Hay muchas, pero muchas cosas que hay que hacer en el movimiento pro vida, y yo creo que cada uno tiene que tener su lugar. Acá nadie es general, todos somos soldados, y como soldados tenemos que estar dispuestos a combatir, a sacrificar un poco de nuestro tiempo. Tampoco me voy a ir a una marcha ultra feminista para que me descuarticen, no soy estúpido, pero tiene que haber un poquito de solidaridad entre todos nosotros, unirnos y tirar todos para el mismo lado, si no, esto no tiene sentido. Y eso va a llevar a que poco a poco vayamos madurando como movimiento y podamos generar cambios, pero hay que trabajar rápido, hay que meterle, porque este año te presentan de vuelta el proyecto y después te van a presentar otro proyecto peor y esto va avanzando, por eso se le llama progresista, porque cada vez sobre un avance va otro avance y así sigue. Van a destruir todo, si nos quedamos quietos van a destruir todo. bien. Y principalmente sacarnos el miedo Exactamente. y poder dar nuestra opinión y que sea respetada. Como muchas veces quieren que las opiniones sean respetadas, las nuestras también. Más que todo eso de poder ver todo esto, ya que usted, como dije al principio, es un gran referente del movimiento, que la Oh, gente sepa gracias. cómo también sumarse a estos movimientos. Nos pueden escribir a nosotros, a la cuenta de estudiantes de medicina activos por la vida. No es necesario que sean estudiantes de medicina, pero como dijo el doctor recién, hay que organizarnos, hay que dar nuestra opinión, hay que juntarnos, porque si no hacemos una coalición, no se puede trabajar. Si cada uno desde su casa cuida su huertita, eh, la gente va a permanecer así, pasiva. Así que también creo que también le pueden escribir al doctor para informarse de estas cosas, a nosotros, y recordarles que nosotros justamente ahora con el grupo EMAP, con la organización EMAP, estamos haciendo que los lunes, todos los lunes vamos a entrevistar personas y profesionales con respecto a todo lo que, a los valores que compartimos. Así que todos los lunes a las 20 horas vamos a estar haciendo vivos y el lunes que Perfecto. viene promocionamos ya
que va a estar la doctora Carolina Fuentes, hablando de la organización Casa de Gracia y cómo ayudan a las mujeres con embarazo vulnerable. Eso es Y para los importantísimo, que la estuvieron, asistencia social es fundamental. así que los invitamos para el lunes que viene, tienen que seguir a la cuenta de MAP, que vamos a seguir haciendo vivo. Muchas gracias, doctor, agradecerle por su tiempo, por este hermoso ida y vuelta, por la calidad de la conversación y por siempre tener buena onda para poder explayarnos, para poder hablar y, como dije al principio, que siempre nos apoyó. Así que le agradecemos como grupo y ahora ya me voy a desconectar para que se conecte Agustina. Dale, gracias a vos, Manuel, por la entrevista y darme Dale. la oportunidad para poder hablar. Bueno, muchas gracias, doctor. Hasta luego. Hasta luego.